Buenos días, Yasmín, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel. Feliz y agradecida de esta invitación. No, gracias a ti porque en verdad, como yo te venía comentando en el precalentamiento de la llamada, vengo con este proyecto de 2 años, ¿no? Y tema interesante lo de escribir un libro y emprender. Sí. Este, sí, háblanos un poquito de tu trayectoria profesional primero y después encauzamos un poquitico en lo que es escribir un libro, que es el tema que quiero que abordemos hoy, porque habíamos hablado de que había unas similitudes muy estrechas entre emprender y escribir un libro. Así que arráncate. Buenísimo. Pues mi nombre es Yasmín Sánchez, soy venezolana viviendo en Venezuela, una especie en peligro de extinción, pero aquí seguimos. Y soy periodista, estudié en la UCAP, Comunicación Social. Por muchos años ejercí el periodismo puro, por así decirlo, en revistas, en medios, en distintas facetas, también en agencias de comunicaciones. Y luego me fui al mundo corporativo. Pasé 20 años, al final, como yo diría, los últimos 14 o 15 años trabajando en la parte más corporativa. Y hace 3 años, pues, vi la posibilidad de emprender, quise como independizarme, ya sabía que no quería seguir más trabajando bajo dependencia, aunque muchas cosas que aprendí, muchas cosas que logré, muchos logros, muchas metas que alcancé fueron trabajando en calidad de empleada, pero definitivamente llega un momento en el que, no sé, yo digo que es como un llamado del alma que tú dices ya, este ciclo se cerró y voy a otras cosas. Y eso me pasó hace 3 años y comencé emprendiendo en el área de comunicación, o sea, volví como que a mis orígenes del periodismo, trabajando contenidos para clientes que de una u otra manera me buscaban para transformar lo que estaban haciendo en productos o servicios relacionados con sus áreas de experticia o de conocimiento. Eso pues lo estuve haciendo y lo sigo haciendo hasta el día de hoy con mi emprendimiento en esa área. O sea, que tienes un Pero negocio tenía, activo en creación de contenido todavía que empezaste hace 3 años. Y sí, pregunta, estos clientes, por casualidad, para saber más o menos si uh-huh. corrobora una hipótesis que tengo ahorita en la cabeza que se me acaba de ocurrir, es para gente que estaba en negocios tradicionales, que estaba llevando sus plataformas o sus negocios, ideas a contextos digitales, o es contenido para revistas, contenido para... ¿En qué medio estás manejando esa fuente de No, contenido? básicamente como yo inicialmente soy periodista, pero también estudié recursos humanos, estudié capacitación, me familiaricé con lo del diseño instruccional, con lo del diseño de experiencias educativas, yo me muevo mucho en ese entorno. Lo que hice o lo que comencé a ofrecer y lo que me empezaron a buscar eran personas que tenían negocios ya andando o querían comenzar en el negocio de conferencias y talleres y cursos de forma presencial y tradicional y también de forma online, pero que necesitaban a alguien que los estructurara, porque eran muy buenos y sabían muchísimo de sus temas, saben muchísimo de su área, pero no necesariamente saben el cómo entregarlo y el cómo empaquetarlo para que eso sea un producto viable, por ejemplo. Correcto. Entonces yo me fui por ese lado, no me fui por la parte de contenidos para redes sociales, que lo respeto y hay muchos colegas que hacen eso, sino para esas personas que tenían y necesitaban una guía de cómo estructurar lo que saben para que otras personas pudieran aprender de ellos con objetivos educativos y pedagógicos como muy específicos. Perfecto. Entonces, ese es mi emprendimiento, no era, sigue siendo. En ese camino yo tenía un sueño súper pendiente de esos que uno tiene, ¿sabes? Su checklist de cosas por hacer, que era escribir un libro. Y tenía mucho tiempo dándole vuelta a la idea, tenía una propuesta de título, tenía cierta idea de la estructura, pero no terminaba de aterrizar en mi libro. Por una u otra razón, o sea, cuando trabajaba, porque trabajaba. Cuando emprendí, porque estás emprendiendo, y bueno, tú lo sabes muy bien que es emprendedor, y la vida del emprendedor, sobre todo al comienzo, es
ser autoempleado y ocuparte de todo lo que hay que hacer en una microempresa o una mini empresa que estás comenzando. Pero yo sabía que era algo que quería hacer, porque se había convertido lo de escribir un libro como en una actividad que me restaba energía. O sea, era como que yo quiero hacer un posgrado, quiero hacer esto, pero no he escrito el libro. O sea, me voy a poner a hacer un posgrado, yo siempre ando estudiando. Entonces me voy a poner a estudiar esto, voy a hacer este curso, pero ¿y el libro? ¿Y el libro para cuándo? ¿Y el libro para cuándo? Entonces ya era como algo que me restaba. Y dije, no, yo esto no puede seguir. En 2018, digo, ya basta de esto, me voy a poner a escribir mi libro, me voy a enfocar en escribir el libro, y lo terminé escribiendo en un mes. ¡Oh, my gosh! Lo escribí en 30 días, en noviembre del 2018. Me dediqué todos los días de forma muy disciplinada y muy enfocada a trabajar en mi libro para sacarlo, terminarlo y publicarlo, que lo terminé publicando en electrónico ese mismo diciembre del 2018. Y en junio del año siguiente lo saqué en la versión en papel, en la versión impresa. Eso fue toda una aventura y todo un aprendizaje porque, tal y como decías al comienzo, emprender y escribir un libro tienen muchas similitudes. Hay muchos puntos Yasmín, en común allí. te interrumpo. ¿Cuál fue el título de ese primer libro que escribiste? El primer libro lo escribí antes de este que hice en un mes. Okay. El primer libro se llamó De empleado a emprendedor en 5 pasos. Es una guía, es un libro corto, una lectura corta, donde echaba este cuento de cómo pasé de ser empleada a emprendedora, porque yo no nací siendo emprendedora. Yo trabajé muchos años en calidad, en forma de dependencia de empresas, aprendí y logré muchísimas cosas, pero no fui una persona naturalmente enfocada al emprendimiento, entonces me tocó aprender muchas cosas y eso lo plasmé y lo busqué escribir en este primer libro que hice, que se llama De empleado a emprendedor en 5 pasos. Y luego en noviembre fue que vino este libro, que sí era el libro que siempre había soñado hacer. Era ese libro autobiográfico, es un libro autobiográfico y de desarrollo personal o para crecimiento personal, que se llama Feliz donde sea. En 30 días lo escribiste. Sí, en 30 días. O sea, que tú escribiste no solamente un libro en 30 días, sino que escribiste 2 libros en un año, ¿no? Porque el anterior también fue en el mismo año. Perfecto. El anterior fue en el mismo año, exactamente. Pues te podrás imaginar que es un proceso muy similar a emprender porque tienes que investigar mucho el mercado. O sea, aunque el libro sale de ti y es tu inspiración y es igual que un emprendimiento, a veces uno se enamora de su emprendimiento, de su idea o de su libro y podemos mostrarnos como un poco sordos al mercado y a lo que pide el mercado, a lo que el mundo necesita, que realmente debería ser como que el bien mayor y lo que tú quieres hacer y combinar esas características. Entonces me tocó, al igual que un emprendimiento, escuchar y revisar el mercado para ver ¿En qué basas tú? ¿En qué basas tú tu proceso de retroalimentación para escuchar al mercado? Porque no es lo mismo ir a la familia, mira, ¿qué te parece esta idea? Porque sí, una de las cosas que yo enseño es que hay que enfocarse en cualquier emprendimiento, en el avatar, ¿no? En el buyer persona, en esa persona a la que quieres servir o en tu caso, en esa persona a la que le quieres llevar el mensaje, ¿no? Exactamente, y es que tal cual, en el proceso en el que yo terminé ayudando a otras personas a escribir su libro, lo primero que trabajamos es en su lector objetivo. O sea, lector objetivo, tú lo llamas lector objetivo, es el equivalente al buyer persona. Lector objetivo o público objetivo, que es cómo es esa persona para la que vas a escribir, incluso antes de escribir el libro. Eso es algo que debes preparar y pensar, al igual que un emprendimiento, antes de comenzar, lo primero que haces es pensar en esa persona que va a leer tu libro. Y eso con todas las características y el mismo trabajo que se hace con un avatar para un emprendimiento. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta comer? ¿Si le gusta salir? ¿A qué lugares va? ¿Dónde está? ¿Dónde hace vida? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Cuál es su nivel cultural? ¿Cuál es su nivel educativo? Todo lo mismo que buscamos para un avatar de un emprendimiento, lo hacemos
para el lector de un libro. ¿Por qué? Porque la primera inclinación o la primera intención de muchas personas cuando escriben un libro es que yo quiero que todo el mundo lea mi libro. Negado. Y ese es el Está primer ponchado. error grandísimo que todos cometemos, porque imagínate, yo estoy hablando de felicidad, entonces ¿a quién le niegas la felicidad? O sea, tú dices, no, feliz donde sea es para todo el mundo, y no, el libro Feliz donde sea no es para todo el mundo. Yo identifiqué mi público como hombres y mujeres, aunque al final son más las mujeres las que se inclinan a este tema, mayores de 30 años, o entre los 30 y los 50 años, que ya estudiaron, que ya han trabajado, que probablemente ya hicieron familia. Yo pudiera hacer un feliz donde sea teens, un feliz donde sea kids, o sea, yo pudiera hacer mucho feliz donde sea en la juventud prolongada, en donde me dé la gana. Pero mi libro, Feliz donde sea, tiene un público muy específico, porque yo no puedo pretender con mi libro llegar a todo el mundo. Y lo mismo pasa con un emprendimiento, a menos que sí, efectivamente sea algo de consumo masivo, que bueno, son productos y servicios muy específicos, pero de resto siempre vamos a estar apuntando a un público. Y eso tiene mucho que ver y tiene mucho en común con un emprendimiento. ¿Y Cuando la persona dice... qué Ajá. proceso utilizas tú para hacer esa lectura, esa interpretación de las necesidades? No solamente hablando de la psicografía, psicología, socioeconomía, sino de las necesidades de ese mercado o público objetivo o lector objetivo al que quieres transformar, porque estamos hablando de la transformación, estamos hablando de crear impacto en esas personas, expansión de alguna manera. ¿Cuál es tu proceso de investigación? O sea, ¿qué pasos tomas? ¿Cómo te vas a la calle? ¿Tú que eres reportera? Investigamos en lo que existe en el mercado y vamos a Amazon, que es la vitrina más grande de libros que existe, y pues allí hay mucha información para un futuro escritor, porque puedes buscar por palabras claves, puedes buscar por tema, puedes buscar por género, puedes buscar por idioma, siempre vas a buscar características similares al libro que tú vas a hacer para poder investigar qué hay ya en el mercado. Si eso está en el mercado y es bestseller y le gusta a la gente y todo esto, pues ahí hay información para ti. O también puedes ver lo que no hay, porque también te puede servir para revisar qué libros no hay o qué libros en el nicho al que tú te diriges está faltando, porque ahí puede haber oportunidad. Y también buscamos en herramientas como Answer the Public, las tendencias de Google o Google Trends, todas estas herramientas que tú puedes usar para muchas cosas, incluso para ponerle título a tus artículos en el blog, para ponerle el título a un podcast o lo que sea. Eso también es información, porque significa que hay personas buscando eso que tú estás o vas a crear, y esa es información valiosa que siempre va a ser útil. Nosotros obviamente vamos a un público específico, pero hasta eso tú lo puedes definir o determinar y decir, bueno, es que mi libro no es para como llamamos a veces, ¿no? Los ratones de biblioteca o los ratones de librería, los que están metidos todo el tiempo en una librería, no quiero estar ahí. O sea, no es para ese público que lee mucho, que está ávido. Yo quiero escribir para la gente que nunca se ha leído un libro completo. Yo quiero hacerlo de forma tan amena y tan tal que mi libro sea el primer libro que se terminan y me escriban y su testimonio sea, nunca me había leído un libro completo hasta que leí tu libro. A mí me han dicho eso. Y personas desconocidas que dicen, oye, me atrapó, me llamó la atención cómo escribes. Eso es un nicho que no va a estar necesariamente habituado al esquema de lectura, pero que yo quiero llegar a él. Entonces, todos esos insumos nosotros los partimos. Claro, es mucho más fácil como mentora de escritores invitar a las personas a que busquen un avatar que se parezca a ellos como autores. Ya, tal vez eso es algo un poco distinto del emprendimiento, porque no siempre es así en el emprendimiento, pero sí buscar, porque es lo más natural y lo más fácil. Si, por ejemplo, yo voy a escribir una autobiografía, a veces tenemos personas que van a escribir una autobiografía, pero quiero que la lea todo el mundo, quiero que la lean los niños, quiero que la lean tampoco. O sea, lo más probable es que tu autobiografía, tus referencias,
todo lo que escojas, el lenguaje, la forma de decirlo, todo, esté alineado con personas de tu misma generación, porque son las que lo van a entender. Porque no es lo mismo que yo te haga una referencia de algo de Caracas de los 80 o de los 90, sí, o de Venezuela, de los 80 y los 90, que puede ser un poquito similar en otros países latinos, a que yo vaya a escribir para, no sé, latinos que viven en Estados Unidos, que es otra psicografía totalmente distinta. Entonces, también hay que trabajar, y es donde más tiempo dedicamos en la mentoría, a verificar qué quieres hacer. O sea, con qué resuenas más de lo que quieres hacer versus lo que pudiera estar necesitando el mundo o el mercado, en este caso al que te quieres dirigir. Y eso implica un trabajo muy importante de desapego, porque hay que desapegarse de las ideas que traías. De repente yo he tenido personas que tenían muy claro el título de su libro, estaban muy convencidos del público al que iban, y en el proceso de mentoría han cambiado las cosas para mejor, con base y haciendo la tarea y haciendo los ejercicios, y se han encontrado con que van a hacer un libro distinto al que habían pensado, pero que definitivamente es el que el mundo necesita. Y eso es súper lindo. Es un proceso súper bonito de vivir, la verdad. Perfecto. Yasmín, y hablas de cosas muy interesantes y hay un paralelo, como tú lo dices, o sea, es casi que un espejo del proceso de investigación de mercado que yo practico y que enseño, ¿no? Y una de las claves que yo he conseguido para complementar lo que decías es que, si bien es cierto, estamos buscando palabras claves, que es lo que está buscando la gente, en Amazon, como herramienta particular, porque Amazon es un mercado muy, muy dinámico, ¿no? Y tienes una cantidad de data ahí que la debes respetar, sí. Porque una cosa son tus ideas y otra cosa es lo que quiere el mercado. Y una cosa que yo le digo a la gente es que si te gusta un tema en particular, a pesar de que hay competencia, no importa, no te achicopales, como decían en el Chapulín Colorado, no me acuerdo cuál. Busca cuáles son esas deficiencias, y una de las estrategias que yo le decía a la gente, léete los reviews que le están dejando a la gente. Porque no solamente estás viendo cuál es el trending, sino que también puedes agarrar los libros que no son tan top y ver por qué los están castigando desde el punto de vista oral. Y utiliza ese vocabulario, copy and paste en un documento, esa es parte de tu investigación, el vocabulario que está utilizando el mercado para referirse o hacer una crítica tanto destructiva como constructiva de ese contenido. Porque esos son los que eso es a lo que tú te refieres, esos son los gaps, esas son las brechas que hay donde hay oportunidades para mejorar un producto existente. Y lo puedes hacer tanto con un bestseller como con libros de media tabla o libros que no salieron del agujero. Hablas de otra cosa. Así es, esos son unos insights demasiado valiosos. O sea, ahí está lo que tú necesitas saber. Eso es oro puro. Eso es oro puro, y lo recomiendo hacerlo a todos. Y lo que tú dices del desapego es muy importante, porque no necesariamente le estás cambiando. En algunos casos sí, la gente, mira, desecha esta idea, o sea, la chorreaste. Muy bonito tu pensamiento y todo, pero aquí hay una esencia más genuina que viene de ti, que la estoy percibiendo, tú como coach, porque también veo que eres como un coach personal, sí, estás tratando de ver dónde la gente se ilumina, ¿no? Porque tú me preguntas a mí del mercado financiero y yo, a pesar de que soy banquero, me hablas de emprendimiento, de desarrollo personal, inmediatamente se me pelan los ojos, ¿no? Me ilumina. Sí, entonces, es lo que te apasiona. Claro, entonces, ¿cómo buscamos ese ángulo? No, yo quiero hacer algo de finanzas porque yo soy banquero, quiero ser Manuel, pero lo tuyo es desarrollo personal. Vete por ahí y busca cuáles son esas necesidades. Entonces, ese shift que trabajas con la gente, esa dinámica para hacer a la gente trascender en su proceso como emprendedor, como escritor, lo llevas como un taller, es más verbal, es más intuitivo desde tu punto de vista. ¿Cómo haces esa capacitación del futuro escritor, por decirlo así? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Lo puedo hacer uno a uno con mentorías personalizadas y escuchando a la persona, porque a veces hay autores que llegan con una idea muy clara de lo que quieren. O sea, ellos están súper claros y en lo que quieren hacer, en el título del libro, el tema, la estructura, tienen mucho avanzado. Como hay personas que han llegado y me han dicho, yo quiero escribir un libro, ayúdame a definir de qué.
¿En qué lo escribo? Yo soy esto, yo hago esto, yo hago esto, y bueno, toca como que profundizar un poco más allí para poder llegar a esa esencia de lo que realmente va a resonar con esa persona, para que sea justo eso que comentas, que sea algo que los apasione, un tema que de verdad le haga brillar los ojos y que haga como mucha diferencia. Y en esta etapa es muy importante lidiar con algo que comentaste antes, que tiene que ver con el síndrome del impostor y que también pasa cuando emprendemos. O sea, cuando emprendemos o cuando vamos a escribir un libro, empezamos, ¿no? Porque nuestra mente es nuestra gran empoderadora, pero también nuestra saboteadora al mismo tiempo. Entonces empieza la mente saboteadora. No, pero ¿qué vas a estar haciendo tú eso? Eso ni siquiera es una buena idea. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién te va a estar comprando eso? ¿Quién va a pagar? Tú no estás viendo el entorno, tú no estás viendo que estamos en crisis, que el año fue de pandemia, que el año que viene va a ser peor. Y le damos espacio a eso y sobre todo nos llegamos o podemos llegarnos a sentir que no somos suficientemente expertos en lo que estamos diciendo, porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. O sea, eso es obvio. Y yo a todo el mundo le digo, mira, los griegos y los romanos, desde Platón y Aristóteles para acá, todo lo demás que tú ves es un recicle absoluto. Pero no en mal plan, sino porque ya esas grandes ideas ya están ahí, ya las hicieron. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y no hacemos más nada? No, porque tu idea y tu idea de emprendimiento o tu idea de libro es tuya, es única. No hay dos personas que hayan vivido lo que tú pasaste, ni siquiera un hermano gemelo que se haya criado contigo siempre va a tener la misma perspectiva, va a tener las mismas ideas. Es como cocinar, para mí es como preparar un plato. Tú te pones tú, Manuel, y me pongo yo, con los mismos ingredientes, comprados en el mismo mercado, en la misma cocina, con la misma receta, con las mismas proporciones y preparamos dos platos y saben distinto. A mí se me va a pasar por aceite de oliva. Siempre le voy a echar aceite de oliva además. Exacto, la diferencia va a ser el aceite de oliva. Pero es exactamente lo mismo, emprender y escribir un libro. Siempre va a haber alguien que sabe más que tú en el emprendimiento y en los libros. Pero también hay un montón de personas que saben menos y que van a agradecer lo que tú tienes para dar y lo que tú les puedes contar. Y en esas personas es que tú te tienes que enfocar, no en los que saben más. Los que saben más pues buscarán a los gurús o a quien quieran o al maestro o a quien quieran buscar para ese tema. Pero va a haber muchos otros que saben menos que tú y que tú no puedes privarlos porque al final todo esto termina siendo como una obligación del alma, por así decirlo, si eso cabe esa frase, de poder ayudar a otras personas con lo que sabes, poder transmitirles y poder llegarles con ese mensaje que tú quieres, con esa ayuda, con ese bien mayor, porque todo está conectado con el servicio. Y todo libro, y al igual que todo emprendimiento, ahí también hay un paralelismo, busca satisfacer una necesidad o acompañar en una transformación. Y no puedes negar al mundo de hacer eso solo porque sientes un miedo que además es normal porque a todos nos va a pasar en algún momento. Lo que hay es que estar preparados para que cuando se presente ese síndrome del impostor, uno tener los argumentos para decir, es cierto, tienes razón, pero también hay otras personas que no saben, hay otras personas que saben menos y a esas personas yo me debo y a esas personas me voy a dedicar. Sí, entonces, hay algo que enseño yo en lo que es el copywriting, ¿no? Y en el mensaje, porque la gente no sabe estructurar y todo esto tiene que ver, todo lo que estás conversando con respecto al descubrimiento del avatar, el desarrollo del avatar. Hay una frase, lo utilizo en inglés, la mejor en inglés, que es meet your market where they're at, ¿no? O sea, encuéntrate con tu avatar en el estado donde él está. Y eso, como decías tú, hay mucha gente que sabe más que tú sobre cualquier tema que te puedas imaginar, independientemente de que tú seas un profesional. Pero lo importante es saber más que un porcentaje de la población. No importa que haya 50% que sabe más que tú, pero si tú sabes 50% más que el 50% de las personas, tienes un mercado muy amplio. Y es interesante lo del síndrome de todos hemos pasado por ahí. Yo no soy locutor, nunca me imaginé, odio mi voz. Todavía estoy tratando de pasar por esa etapa. Muy linda.
no, donde me escucho, sí, para mí, yo me la escucho cuando escucho esta grabación y estoy dándome, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy Y haciendo? dándote látigo, dándote látigo. Dándome látigo. Pero más allá de eso, porque ya, como sois medio sinvergüenza también, no le presto atención, ¿no? O sea, me molesta por un momento y después digo, mira, esto es lo que voy a hacer y ya. Y escuchando la voz interna es tan tóxica como escuchar las voces externas, ¿no? Y esa voz interna negativa puede ser el síndrome de impostor. Yo no soy podcaster, yo no estudio comunicación social como Yasmín. ¿Quién me da la autoridad a mí, el derecho para, Entrevistar, para para montarme preguntar. frente a una cámara y un micrófono? Mire, caballeros, damas, amigos, emprendedores, escritores, no importa. ¿Cuál es la canción que dice? La de Maná. Me vale, me vale, me vale, me vale todo. Ajá, o sea, a la final, mira, si critican a Elvis Presley, uno de los mejores rockstars del mundo. Well, it's one for the money, two for the show. Get ready now, don't you? Porque bueno, no, que si abusaba de sustancias, se puso gordo. No te van a criticar a ti. No te van a criticar a ti. A nosotros nos van a reventar. Eso no importa. De hecho, y las mejores marcas tienen protagonistas y tienen antagonistas. Tienen personas que te detestan. Y no eres para todo el mundo. Y mientras tú estés claro de que tú no eres para todo el mundo, sí, está bien. No pasa nada. Yo le digo a la gente, chamo, perfecto, dale. Yo tengo un compañero muy profesional, muy corporativo, que siempre ha querido hacer un show de radio. Y yo lo escucho a él. Primero, es súper cómico. Tiene una voz excelente, súper creativo, tiene chispa. Y yo, lo puedes hacer. Y él me dice, no, pero es que no estoy listo para hacerlo. Y le digo, ¿por qué no estás listo para hacerlo? No, porque... Y me da el ejemplo de un compañero de él, de su universidad, que supuestamente era mal estudiante, mala conducta y todo eso. Y el señor, ese otro, al que él se refiere, ya ha escrito 3 libros. Y tiene una red de seguidores en Facebook, en Instagram. Y dice, ¿qué bolas tiene ese tipo? ¿Qué está haciendo? Y yo le digo, ¿cuál es tu rollo? Pero lo está haciendo. Hazlo tú. No, pero ¿quién le dio la autoridad a él? Si él no ha hecho nada. ¿Cómo que no ha hecho nada? Y ha escrito 3 libros. Tiene no sé cuántos millones de seguidores en Facebook. Da conferencias. Sí, pero no. Entonces, y este es un gran amigo mío. Obviamente por temas de privacidad no voy a decir quién es. Cuando lo escuche él va a saber que me estoy metiendo con él. Pero yo se lo dije, hermano, hágale, dale. O sea, tú tienes un potencial increíble. No esperes a nada. Y es porque tenemos esta imagen de que todo tiene que ser perfecto en la vida, que todo tiene que ser, ¿no? Y ¿qué te pasó a ti, por ejemplo, cuando escribiste ese primer libro? Documentaste, ¿y qué tiene de malo? Escribiste tu primer libro, ahora eres una escritora publicada. Que de paso, quiero que vayamos allí después de una pregunta que te tengo. En tu investigación tú dijiste, y voy a retroceder esto porque esto es importante, y hablaste de Amazon y hablaste de Answer the Public. Una pregunta, tú para tu mercado hispano, ¿tú estás haciendo búsquedas en inglés y las traduces o estás haciendo, o en Answer, porque no conozco esta plataforma, Answer the Public tiene búsquedas? No, puedes preguntar en español. Puedes preguntar en español. Ok, perfecto. Sí, te da tus resultados en español. Es muy intuitiva. O sea, no recomiendo buscar con la corrección del español, por ejemplo, los acentos, sino que buscar con acentos, sin acentos. Con la ñ, con la n. ¿Cómo? Exactamente, porque ahí vas a tener más data y más información, pero te ofrece resultados en español también, okay, sin problema. Vamos a la parte de publicación. Tuviste 2 experiencias, una primero digital, la publicaste digitalmente. ¿Cuáles son, por encimita, los pasos claves para publicar? ¿Contrataste a una persona o lo hiciste tú solita? Explícame ese proceso de publicación digital. Bueno, de hecho el proceso para publicar en digital fue lo que me hizo hacer mi primer libro, que fue más un piloto o un producto mínimo viable, que también tiene que ver con emprendimiento, ¿no? Mi primer producto mínimo viable o mínimamente viable fue el primer libro porque yo estaba haciendo un curso. Yo soy muy curiosa, me gusta estudiar, me gusta formarme en lo que hago. Entonces yo dije, bueno, como yo me gusta escribir, voy a escribir. Todavía no estaba ni pensando en ayudar a otras personas a escribir, pero sí me llamó la atención la parte de edición, de corrección, ya era algo que yo había hecho sin tanta formación. Y comencé a hacer una serie de cursos con un tercero que me enseñó
a subir, bueno, me enseñó todas las fases de la publicación, pero como por separado, por módulos separados. Y cuando llegamos a publicación, la instructora nos dice, bueno, el día tal, que era un día, el 18 de julio, no se me olvida, el 18 de julio tenemos nuestro curso de publicación. Ustedes pueden traer un libro que quieran publicar, o sea, un libro propio que quieran publicar, o pueden publicar un libro que tenga los derechos liberados, que es cuando un autor cumple 100 años de haber nacido, sus obras se liberan, los derechos de autor se liberan para el universo, iba a decir yo, para el mundo. Se liberan de forma universal. ¿Latinoamérica Entonces, o eso en todo el mundo? Eso que acabas de decir, porque yo creo haber escuchado... en todo el mundo. En todo el mundo, ok. Eso es en todo el mundo, sí. De hecho, ese año, si mal no recuerdo, bueno, fue relativamente reciente, se habían liberado los derechos del Principito, de Saint-Exupéry, porque Anthony Saint-Exupéry cumplió 100 años de haber nacido. Al cumplir 100 años de haber nacido, se liberan automáticamente esos derechos. Y tú, yo, cualquier persona puede publicar su versión del Principito. El Principito venezolano, el Principito gallego, el Principito de los Andes, el Principito ilustrado, o sea, todos podemos hacerlo. Entonces había esa opción. Pero yo dije, como que no, yo no voy a llevar el libro, no sé, qué sé yo, el de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray o quién sabe cuál libro que esté liberado, porque había que investigar que estuviera liberado para poder hacer la clase. Y tienes que pedir, yo voy a llevar mi propio libro. Algún permiso a alguien, tienes que acudir a una institución. No, en Amazon Amazon te pregunta. Él te pregunta si es un libro original propio o estás publicando un libro con derechos que estén libres. Y para publicar ese tipo de libros, ¿tú tienes que pedir permiso? No. 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 O sea, siempre y cuando el autor tenga más de 100 años de haber nacido. ¿Y tienes que modificarlo? Deberías hacer algún tipo de versión. Una versión. Sí. Ok. Esos tips son muy interesantes. Tu versión. Sí, porque le estás dando a la gente. También. Es un mundo. O sea, hay gente que se dedica solamente a eso. De hecho, la instructora nos decía que había una persona que se dedicaba solamente a editar, porque eso se llama editar, a editar libros con derechos de autor libres o liberados, o lo podía hacer con un libro propio. Entonces dije, no, yo no quiero ningún libro de otro, yo quiero mi libro, pero no tenía el libro hecho. Entonces me puse a hacer este primer libro de Empleado Emprendedor en 5 pasos, para aprender el proceso de subirlo en Amazon. Y lo hice yo misma. O sea, era un workshop. ¿Tú solita? Sí, con la profesora, por supuesto, con la guía, se meten aquí, hacen aquí, por allá, por aquí. Y ese mismo día, el 18 de julio, salió el libro, se envió a Amazon para publicación. Amazon revisa que, bueno, que le pasa una indexación, me imagino, un bot que revisará que no eres un terrorista, que no estás haciendo la fórmula de la bomba atómica, ni nada que vaya en contra de la humanidad. Esa es la revisión que hace Amazon, y me enteré en estos días que también ese bot revisa que no haya coincidencia con otro libro que ya esté publicado en Amazon, cosa que no estoy tan segura de que sea así, pero hace una revisión muy leve, de hasta 72 horas se tarda, y luego ya eres un autor publicado en Amazon. Sin embargo, la profesora, dime. Y los derechos de autor y todos esos procesos que la gente dice, no, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo que me voy a tener que gastar? Amazon te genera unos derechos de autor. Te genera derechos de autor. Por lo menos ante Amazon. Ya allí tú tienes de alguna manera, el derecho de autor nace con la obra. O sea, una vez que tú escribes tu libro, aunque no lo publiques, tú lo puedes registrar como tuyo, con tus derechos de autor. Y eso lo haces en organismos específicos que hay en cada país. Es un derecho de autor que es territorial, o sea, que tendrías que registrarlo en todos los países en los que quieras proteger la obra. No abarca como que el resto del mundo, pero Amazon es una vía en la que la puedes registrar sin problema, porque Amazon va a hacer esa revisión. De hecho, él te pregunta, te dice, este libro que estás publicando es de tu autoría, no tiene contenido de otro autor o no pertenece a otro autor, y tú haces una declaración electrónica, pero es declaración al fin a Amazon, de que lo que estás publicando allí es original y es de tu intelecto y es producto de tus ideas. Entonces hay de alguna manera
ese chequeo y esa forma para hacerlo. Sí, pero mitigar potencial plagio. Yasmín, te pregunto, ¿y esto lo tienes documentado? Si yo quisiera saber estos pasos de tu experiencia, ¿eso está publicado en el primer librito que escribiste? ¿En el de empleado emprendedor? Empleado emprendedor en 5 pasos. No, en el libro de empleado emprendedor no tengo nada relacionado con escritura porque apenas yo estaba empezando el proceso. Todo este know-how y todo esto que he ido aprendiendo por mi cuenta y después a través de mis clientes que ahora me contactan para publicar sus libros, lo tengo precisado en formaciones, algunas grabadas, otras que doy en vivo, otras que abro cada cierto tiempo y que ayudo a las personas a hacerlo. Tipo bootcamp, tipo masterclass, algo así. Sí, todas esas figuras. No es algo a lo que me dedique especialmente a enseñar porque fíjate, a menos que tú vayas a ser editor y te vayas a dedicar a subir libros en Amazon, es la única manera que yo te diría, sí, haz un curso de eso y fórmate. Y también lo puedes hacer autodidacta, o sea, realmente te puedes poner con la plataforma como todos los programas y dale hasta que lo pegues y lo haces. Pero si hay otra persona que en menos tiempo y en menos horas va a hacer ese trabajo de subir el libro, no tiene mucho sentido. Y tú no te vas a dedicar a eso. Correcto. Yo porque soy periodista y era como algo afín para mí, yo lo veía como algo integral. Pero cuando publico mi segundo libro, Feliz Donde Sea, es que me doy cuenta de tantas personas que querían escribir su libro también. Y me empiezan a contactar, ¿y cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste aquello? Y ahí es donde empiezo a enseñar a otras personas al proceso de escribir y también de editar y después de publicar sus libros. Y es ahora lo que más hago, bueno, entre otras cosas, pero que sigo con mi emprendimiento, pero es lo que más hago y de las cosas que más me gusta hacer, porque es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Mira, Yasmín, aquí nos has dejado una cantidad de información interesante. Obviamente tienes espacios en las redes donde la gente se puede contactar contigo. En Instagram creo que es @Sánchez Yasmín. Sí. Correcto, con Y. Yasmín. ¿Qué planes tienes para el 2021, Yasmín? ¿Qué lanzamientos tienes? ¿Qué nos trae? ¿Estás escribiendo un libro nuevo? ¿Qué nos trae, Yasmín? Hay varias cosas. Tengo varios eventos. Tengo el lanzamiento de un tercer libro que hice, es un libro recopilatorio, que hice con 18 autoras más, 18 mujeres, que nos dedicamos a escribir en marzo, apenas comenzó todo este tema de la pandemia, nos dedicamos a hacer una serie de ejercicios de escritura, sin mayores expectativas, sin mayores objetivos ni metas, pero que se terminó convirtiendo en un libro que se llama Escribir para Sanar. Va a tener prólogo de Ismael Cala y va a salir el primer trimestre de 2021, Dios mediante, si todo fluye. Estamos súper felices con este libro, que además, como te digo, no estaba planificado. No, si me hubieses preguntado hace un año que yo en el 2020 iba a sacar un libro, te hubiese dicho, no, eso no va a pasar. Pero bueno, como ha sido este año tan particular, nació el libro. De algo no tan bueno salió algo hermosísimo y maravilloso y no puedo dejar de mencionarlo. Eso va a ser el primer trimestre y también para el primer trimestre voy a comenzar y voy a lanzar un programa de membresía, un programa bajo la figura de membresía, porque tengo un público amplio que no necesariamente se siente, a ver, como que lo suficientemente acompañado en el tiempo para hacer su libro. Y pienso que un proceso de membresía a 6 meses o a 12 meses puede ser una opción maravillosa para que las personas escriban sus libros y no se queden en el camino. Porque tengo programas que son mucho más cortos, mucho más intensivos, pero no todos somos iguales, no todos aprendemos igual y no todos abordamos y hacemos las cosas igual. Entonces el programa de membresía le va a servir a todos. Escribas el libro rápido o no, no solamente va a haber contenido especialmente diseñado para escribir el libro, sino también para promocionarlo, para cómo convertirlo o dependiendo del objetivo que quieras con el libro, cómo llevarlo al siguiente nivel, cómo seguirlo promocionando, y una serie de cosas que abarca el proceso de publicación, el proceso de ser autor, pero que no necesariamente yo lo tengo concentrado en un programa de formación. Entonces aquí lo van a poder conseguir en una membresía anual que
que sé que les va a gustar mucho. ¿Y eso lo estás lanzando también para el primer trimestre o más adelante en el año? Eso lo estoy lanzando para el primer trimestre. O sea, estás haciendo 2 lanzamientos en estos primeros 100 días del año, por Sí. decirlo así. Bueno, Sí, así yo es que se soy empieza así. bien el año. Hay que darle. Sí, yo le digo a la gente, no, que empiezo con mi resolución de año nuevo, el 1 de enero. Y dije, ¿por qué estás esperando? Que empieza No, ya. yo no espero nada. Mira, yo no espero, hablando de eso, estaba hablando justo antes de esto, en un desayuno que estaba con una amiga de eso. Yo soy súper organizada y la gente dice, ¿cómo haces tantas cosas en tan poco tiempo? Que bueno, le saco el provecho al máximo al día. Voy encima de la planificación y también dejo colchoncitos de tiempo que siempre hacen falta para los imprevistos. Entonces no dejo que la agenda trabaje, no, yo no trabajo para la agenda, sino que la agenda trabaja para mí. Y pues esas son las cosas que hice, por ejemplo. ¿Por qué esperar? Empieza ya. Entonces, esa tendencia a, ¿sabes? Empiezo la dieta el lunes, no, eso lo hago después, no, hazlo de una vez. Que tiempo que ganes, pues tiempo que puedes usar para otras cosas que quieres también. Yasmín, qué bello todo el contenido que has compartido con Emprendedor Today, conmigo hoy aquí. En verdad que estoy eh, muy contento de que te hayas tomado la mañana. Sé que me metiste ahí entre otras 2 reuniones y te lo agradezco en el alma. No, gracias a ti. Yo también en algún momento escribiré un libro por el tema de autoridad, ¿no? Es una manera mira, de vaciar el vaso, ¿no? Porque uno a veces le mete y le mete y le mete. Personas como tú y como yo que nos las pasamos toda la vida estudiando, llega un momento donde tienes que vaciar, tienes que vaciar. Sí, sí, así es. Y quisiera preguntarte a ti para cerrar el programa de hoy, aparte de darte las gracias, ¿qué mensaje tienes para esa persona que quiere escribir un libro? Que comience, que lo comience a hacer, que comience en lo pequeño. Hay gente que se siente como muy agobiada, muy apabullada cuando le dicen, yo escribir un libro, oh, y a veces yo les pregunto y hemos hecho ese ejercicio y le digo, ¿y cuánto no escribes en tus redes sociales? ¿Y cuánto no escribes en los posts que publicas todos los días? O sea, estoy segurísima de que escribes y has escrito no uno, sino varios libros. Lo que pasa es que lo has hecho mordisquito por mordisquito. O sea, tú no te sientas un día a escribir un libro en un solo día. Bueno, habrá gente que lo hace, pero no es lo que se estila ni es lo que hace la mayoría. Sí. Lo haces poco a poco, divides esa gran meta en pequeños pasos y en pequeñas fases. Y también le diría que una vez que empiece y esté avanzando con sus fases, que celebre sus pequeños logros, que celebre las pequeñas micrometas que vaya alcanzando, porque los seres humanos somos así, necesitamos refuerzo positivo de todo lo que estamos haciendo. Sí. Y eso lo logramos cuando de forma disciplinada y enfocada nos ponemos una meta, la alcanzamos, nos celebramos y enseguida naturalmente vamos a querer más y no abandonar. Para no abandonarlo también le diría que escriba lo más frecuentemente posible. Hay personas que me dicen, no, yo voy a escribir mi libro solamente los sábados en la mañana. Y está bien, o sea, tú lo puedes hacer el día que quieras, pero te puedo asegurar que por un sábado que faltes, va a ser muy difícil retomar el ritmo que traías. Y de sábado a sábado, aunque lo hagas religiosamente, vas a perder mucho ritmo. Entonces, es preferible para mí que escribas menos tiempo de lunes a viernes que muchas horas un solo día a la semana. Por un tema de estar en el mood, de estar en la energía, de estar como que en esa sintonía que nos da esa musa creadora. Porque la musa existe, eso existe, la inspiración existe y todo eso. Pero te tienes que encontrar trabajando, si la musa, y al igual que el emprendedor. O sea, las grandes ideas y las epifanías y todo eso, por supuesto que existe y es. Pero si tú estás durmiendo, ¿sabes? Ninguna musa, ni ninguna idea de negocio, ni ninguna idea millonaria te va a ir a visitar en sueños para despertarte y sacarte de la cama. Tienes que trabajar y tienes que adecuar tu entorno, tu espacio, para que esa musa cuando llegue te consiga trabajando, te consiga escribiendo, te consiga creando, te consiga reunido, que tengas espacios para pensar. También le pudiera decir tanto al escritor como al emprendedor, que no nos damos tiempo para pensar.
O sea, damos por hecho que sí, bueno, en algún momento del día pensaré, pero no agendamos nuestros espacios para pensar, nuestros bloques de horas para pensar. Y eso es súper importante. Es tan importante como estar en el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, porque el pensar nos conecta más con el ser. Y primero, antes que hacer, pues somos. Antes de hacer cosas, somos algo. Y ese algo necesita también su espacio y su agenda para que enfoquemos la energía. Resumo. Comienza en lo pequeño, celébrate con cada paso que des, escribe frecuentemente, que eso, mira, eso me lo desayuno, me lo almuerzo, me lo ceno, porque es cuestión de crear hábitos, porque somos seres de hábitos, y si no tenemos el hábito de escribir, mira, no llegamos a nada. Tomarnos tiempo para nosotros, para hacer y para pensar. Me parece fenomenal. Te hago una última pregunta. Okay. Para empezar, ¿qué sería eso que tú definirías como comienza en lo pequeño, que fue lo primero que dijiste? Solamente una sola cosa. ¿Qué es eso pequeño? Puede ser agarrar un lápiz, tomar papel, agenda. Puede ser, mira, y puede ser entrar en Amazon. Entrar en Amazon y poner 2 palabras claves que tengan que ver con tu tema del libro y poner con un reloj un tiempo en el que te vas a dedicar a ver qué hay allí, qué sale, qué no. Pero no para sabotearte, no para sentirte menos, no para apabullarte, porque hay gente que hace ese ejercicio y entonces se paraliza porque dice, no, ¿cuántos libros? Y yo puedo decir, y entonces imagínate, hay 1.125.000 libros. Chévere, no los vas a comprar todos, ni los vas a leer todos, ni te los vas a saber todos, ni los tienes que conocer todos. Tómate el tiempo para hacer ese ejercicio, por ejemplo, que es sencillo, que no necesitas a veces ni siquiera tener tanta claridad con la idea del libro, pero que te va a ayudar muchísimo porque como hablamos hoy, hay muchos insights y mucha información allí para ti. Entonces, eso es un ejemplo de comenzar en pequeño. Buenísimo. Yasmín, gracias por tu tiempo. Sé que vas de carrera para otra reunión ahorita, estás muy ocupada. Sí. Y bueno, te agradezco en el alma, me lo disfruté muchísimo. Qué bueno. Y bueno, espero ver tus éxitos en el 2021 con la membresía y con tu tercer libro. Amén. Amén. Bueno, gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y por este espacio tan maravilloso en tu podcast Emprendedor Today. Hasta luego. ¿Viste? Hice el cierre y todo el programa.